Las de economía en ondas del meta. La política monetaria en el 2025 de 9,50% a 9,25% ajustó la tasa de interés. Las operaciones de mercado abierto regirarán 9,25% hasta finales de enero de 2026. Nuevamente, la Junta Directiva del Banco de la República decidirá ajustar o no la tasa de interés real. La política monetaria tiene como principal criterio corregir la inflación. Por tal motivo, realiza o no el ajuste monetario hacia el control de la liquidez y solvencia. En momentos de demanda excesiva, cuando suben demasiado los gastos o por falta de oferta bajan. Otras causas como los aumentos de los costos de producción o laborales, los cuales impactan los precios. Evitar además la deflación. Procura la conservación del poder adquisitivo, mitiga la devaluación del peso o la pérdida de valor de la moneda. De esta manera, lograr el objetivo propuesto por el Banco de la República, la variación de precios anual del 3%, con la tasa de interés real hasta la convergencia esperada y neutral, el funcionamiento de la economía, pleno empleo y la máxima capacidad productiva. La tasa de interés establecida en abril de 2018 fue el 4,25%, la inflación estaba con el 3,13% antes de comenzar la pandemia, la emergencia de salud pública, la política monetaria era el 4,25% y la variación anual de los precios de la inflación el 3,72%. En septiembre de 2020 el ajuste monetario fue el 1,75% y la inflación el 1,87%. Con la reactivación, la situación de orden público y el contexto geopolítico, el encarecimiento de las materias primas, en el contexto internacional, el incremento del salario mínimo con el 16%, la inflación en marzo de 2023 fue el 13,34%, la decisión de abril el 13,25%, por consiguiente, en diciembre de este año los gastos promedio variaron entre otras causas el 9,28% y al finalizar con el 13% la intervención de la moneda. En el 2024, en diciembre, la inflación estuvo con el 5,20% y la decisión de política monetaria 9,50%. En el 2025, el mes de abril, el 5,16% y la tasa de interés real quedó al 9,25%. En la más reciente reunión, el 19 de diciembre, la votación mayoritaria de la Junta Directiva del Banco de la República dejó intacta la tasa de interés real al 9,25%. Cuatro codirectores votaron por dejarla así, dos participantes reducirla a 50 puntos básicos financieros y uno a 25 puntos básicos financieros. La mayoría argumenta, paráfrasis y síntesis del comunicado, la inflación de octubre a noviembre, respectivamente, de 5,50% a 5,30% y varió más a como estaba en el 2024 cuando fue el 5,20%. Sin alimentos irregulados, 4,90%. Afirman las expectativas inflacionarias en el largo plazo de 1 a 2 años los precios con tendencia alcista. En cuanto al PIB, menciona el crecimiento anual del tercer trimestre sin el efecto estacional y calendario. Los días feriados crece el 3,40%, cuando el pronóstico era el 3%. Lo anterior, la expansión del consumo y principalmente de los hogares con el 5,60%. Asimismo, la demanda interna, el desbalance del déficit de cuenta corriente con el 2,40% del PIB, el aumento de las importaciones. Mencionan condiciones financieras favorables por la reducción de la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos establecida por la Reserva Federal, rango 3,50% y 3,75%. Exhortan ante la no aprobación de la ley de financiamiento las acciones correspondientes a equilibrar el presupuesto general de la Nación 2026, el cual fue de 546 billones y esperaban recaudar el faltante, según las cuentas, 16,3 billones. Por su parte, el Comité Autónomo de Regla Fiscal en el informe de octubre, el recaudo acumulado en el 2024 para este mes fue de 223 billones y en el 2025 el total 249 billones. Repito, por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en el informe de octubre, el recaudo acumulado en el 2024 para este mes fue de 223 billones y en el 2025 el monto total 249 billones, aumentó el 11,7% más 26 billones. Información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la ejecución presupuestada y acumulada de noviembre, el 77,4%, 413 billones de 523 billones, el presupuesto general de la Nación 2025. La deuda externa acumulada de septiembre de 2024 fue de 201.705 millones de dólares y en el 2025 con 211.584 millones de dólares, aumentó 9.879 millones de dólares, el 4,90% y representan el 48,6% del PIB. No mencionan la apreciación del peso frente al dólar, el cual inició en el 2024, el 6 de enero de 2025 con 4.409 pesos y el 30 de diciembre con 3.776 pesos. Dejó de valer 633 pesos y la valorización de la moneda colombiana fue el 16,8%. El índice de precios al productor, la variación anual de 4,80%, en el 2024 menos 1,75%, en el 2025 dejaron de valer menos 3,35%.
la formación bruta de capital, ya así mencionado. Las inversiones crecieron en el tercer trimestre 2,20%, en maquinaria y edificaciones activos fijos 4,80% en 2025. En el 2019 el crecimiento de la variación anual era el 5,50% y 5,10% respectivamente. Crece sin la consistencia de los años anteriores a la pandemia. Por tal razón, aun con la tasa de interés real al 9,25%, según otras condiciones macroeconómicas, debilita el producto potencial en el mediano plazo. Además, la corrección del déficit comercial, fiscal y balanza de pagos mencionan las minutas. Señalan también que el crecimiento de la formación bruta de capital, si bien es positivo, es insuficiente para alcanzar su tendencia de prepandemia, lo cual podría debilitar el producto potencial de la economía en el mediano plazo. Minutas, Banco de la República. En cuanto al posible aumento de la tasa de interés real, abro comillas, se requiere una senda de tasa de interés de política superior a su nivel actual para que la inflación converja hacia la meta 2027. Justifican esta postura mediante diversos argumentos. Anotan que el proceso de caída de la inflación observado durante el 2024 se interrumpió en el 2025, hasta el punto de que la inflación de precios al consumidor es ahora más alta de la que se tenía un año atrás. En cuanto a la política fiscal, es definida como expansiva, en efecto impulsa el consumo público y privado, por lo tanto la demanda excede la capacidad productiva de la economía, amplía el déficit de cuenta corriente y aumenta por consiguiente la inflación. Los miembros de la Junta, quienes votaron por la reducción de 50 puntos básicos financieros, la tasa de interés de política monetaria, considera conveniente recortarla, según los indicadores macroeconómicos son favorables. La producción del tercer trimestre, además, mientras la decisión mayoritaria la interpretan contracíclica y desestimulante. Anticipan un crecimiento de 2,8%, 2,80% y 2,90% para el 2025. Desde esta perspectiva, la inflación terminaría el año con 5,10% a 5,20%, entre un 5,10% y 5,20%. En este contexto y proceder contribuiría a consolidar esos resultados percibidos. Entonces la economía contaría con más acceso al crédito productivo desde esta postura. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y miembro de la Junta Directiva, discrepó de la mayoría, considera sus palabras y pares como opiniones lo expresado. El pronunciamiento contrario a los demás opina conveniente el ajuste monetario de 50 puntos básicos financieros, con él y alguien más en establecer la tasa de interés real al 8,75%. En su opinión, los indicadores macroeconómicos, el crecimiento de 3,60% en el tercer trimestre, la inflación al 5,30%, vaticina diciembre con el 5%, por su parte el desempleo de 9,10% octubre de 2024 a 8,60% de octubre de 2025, desde su juicio piensa en esto como incentivo necesario a las dinámicas de crédito. Mejoraría aún más las condiciones de la economía. Mencionó la reducción de la tasa de interés por la Reserva Federal de los Estados Unidos a modo de ejemplo. Aparte, del contexto de la decisión mayoritaria, expresó su preocupación por la situación convulsa en el Caribe y la tensión geopolítica en la región, así como los problemas de seguridad y orden público en el país. Entre los votantes de la decisión, uno, la reducción de 25 puntos básicos financieros, según las minutas, teorizó y citó la escuela económica heterodoxa, afirma realizar ejercicios empíricos con diferentes herramientas. Analiza la rigidez productiva con la estructura sectorial, el conflicto distributivo y el poder del mercado en la formación de precios. Entonces, desde esta visión, la inflación requiere tratarse aparte de la tasa de interés, con la implementación de políticas integrales, productivas, distributivas y regulatorias, coordinadas a la política monetaria, y la reactivación de sectores no tradicionales con el mejoramiento del empleo. Con la decisión de la política monetaria a mes de diciembre y el pronunciamiento de la Junta Directiva del Banco de la República, la tasa de interés establecía como principal componente de las operaciones de mercado abierto los títulos de préstamo con los bancos comerciales de atención al público, según la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo CIBES. En el informe tasa de interés de mercado y desembolsos de créditos mes noviembre, la tasa promedio de desembolso está al 11,16%, el monto total desembolsado por las entidades financieras 35,77 billones, el crecimiento anual año móvil el 11,8%, tasa de captación CDT a 360 días es del 9,70%, CDTs a 180 días el 8,90%, tarjetas de crédito y consumo el 19,8%, con 853.000 los desembolsos, comercial o libre inversor el 14,8% con 156.000 y microcréditos 161.000 desembolsos, vivienda el 12,5%, así 16.000 los desembolsos, la tasa repo 9,25%.
El salario mínimo antes del año 2020, los incrementos no sobrepasaban el 6%, la inflación variaba entre el 3 y el 3,86% la anualidad en el índice de precios del consumidor. En el 2022 fue el 10,07%, la inflación a más de 9% cuando el incremento fue el 16% en el 2023, con el 13% las alzas de los precios. Entonces, la intervención de política monetaria al 13% el costo del dinero y el valor de la moneda. En el 2024, la variación de precios anual pasó del 10% a más de 5%. En el 2025 variaron el 4,82%, nuevamente al alza a más de 5% hasta el 5,51% en los próximos meses, cuando los costos laborales del salario mínimo fue el 9,50% para este año. Los primeros meses de los años observados, aumentos significativos en la tasa de desocupación con más empleabilidad de septiembre hasta noviembre, entre otros factores tanto endógenos y exógenos de la economía, aparte del salario mínimo, el impulso después de pandemia, la reactivación y normalización de la economía. Según las gráficas antes de 2023, los desocupados disminuían, la tendencia continuó con el aumento del 16% del salario mínimo en el año en mención. La informalidad con el 50,4% octubre de 2025 persiste con la mitad de los desocupados en esta situación. La tasa de interés del Banco de la República en el 2006, el ajuste monetario en el mes de diciembre estuvo más próximo con el incremento del salario mínimo cuando fue el 6,90% y la tasa con el 7,50%, distinto cuando en el 2009 los precios anuales variaban el 2%, el incremento fue el 7,70% y la tasa de intervención el 3,50%. En la historia reciente, salario de 2022 fue el 10,07% y la inflación el 13,12% y la tasa el 12%. Las cuestiones presentadas tanto al gerente general Leonardo Villar del Banco de la República, vocero de la institución monetaria, y ministro de Hacienda Germán Ávila, preguntas en cuanto al objetivo de la inflación del 3% cuando nuevamente fue establecida la meta inflacionaria. La observación del mercado laboral en el mes de octubre el 8,20%, cifra la fecha de la rueda de prensa del 19 de diciembre de 2025 y el crecimiento del 3,70% tercer trimestre de 2025. Aún con una tasa de interés al 9,25%, la capacidad productiva está en su máximo potencial y el mercado laboral a pleno empleo. Afecta el incremento del salario mínimo, el poder adquisitivo y la inflación. ¿Será la desocupación determinante en las próximas decisiones de política monetaria? Con la pregunta de Óscar Castañeda cerramos nuestra rueda de prensa. Muy buenas tardes, señor gerente y señor ministro. Cuando la Junta Directiva estableció nuevamente el objetivo del 3% de la inflación, ¿cómo observan el mercado laboral y la capacidad productiva de la economía? ¿Por qué no se mencionó en el comunicado el desempleo, el cual está al 8,6%? ¿Está a pleno empleo la economía? Y la capacidad productiva está en su máximo potencial, así está impulsada por el consumo de los hogares, el crecimiento de la economía al 3,6%. ¿La desocupación sería tan importante como la inflación en las próximas decisiones de política monetaria? Señor ministro, ¿por qué subir el salario mínimo según como lo propone el gobierno no afectaría el poder adquisitivo y tampoco la inflación? ¿Prolongaría el alcance de la inflación objetivo? Gracias. El tema del desempleo no está ciertamente mencionado en el comunicado de prensa por una razón muy sencilla. En el comunicado de prensa pasado tuvimos oportunidad de comentarlo, comentar la última cifra que salió. Es una cifra muy positiva. Desde ese día no hemos tenido información nueva porque por razones de la Navidad y del Año Nuevo esta Junta tiene lugar el 19 de diciembre y no el 31 de diciembre y por esa razón no tenemos hoy un dato nuevo de desempleo. Pero ciertamente es un dato positivo, lo hemos mencionado, lo hemos tenido muy en cuenta en el análisis, es un dato acorde con un dinamismo muy favorable de la actividad productiva, al cual hemos hecho referencia ya en varios momentos a lo largo de esta rueda de prensa. Ya también hemos mencionado la visión que tenemos sobre los temas del incremento al salario mínimo. Reiterar que el modelo de análisis que estamos acostumbrados a presentar tiene casi que automáticamente una manera de
mover las variables. Entonces, subir salario mínimo es igualito a inflación y desempleo. Y nos han repetido esa cartilla durante, que yo recuerde, como unos 40 años, a pesar de que mi amigo Juan Carlos no me reconoce y las actividades ni académicas ni laborales de los últimos tiempos. Pero eso nos han repetido y muchos medios de comunicación se han encargado de repetir reiteradamente esa ecuación. Más salario mínimo inmediatamente produce inflación y desempleo. Y llevamos 3 años del gobierno del presidente Petro diciendo más salario mínimo, menos inflación, menos desempleo. La ecuación se rompió. La tradicional manifestación del manejo de las variables macroeconómicas no ha funcionado como nos la han repetido muchísimas veces. Entonces, cuando me planteas que qué impactos creemos que vamos a tener al incrementar el salario mínimo, si esto nos va a afectar en estas otras variables, pues yo te respondo con la evidencia de los últimos años. Y la evidencia dice que es posible aumentar el salario mínimo sin desatar un proceso inflacionario y sin tener un fenómeno de desempleo, si eso está acompañado de un ciclo productivo en el cual ese incremento en el salario mínimo se vuelve mayor consumo y estímulo a la producción por la vía de una mayor demanda agregada. Si ese ciclo lo estamos cerrando, no hay los efectos ni inflacionarios ni los efectos de desempleo que supuestamente nos han enseñado en una cartilla reiterativa. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor gerente. El poder adquisitivo es la capacidad de compra y la inflación es el encarecimiento, entonces el aumento de los precios resta a lo devengado cada mes. En noviembre fue el 5,30% a nivel nacional la variación anual del índice de precios al consumidor. Este aumento del valor significa menos posibilidades de adquirir, crecer la economía y asimismo ocupar. Cuando varía sin sobrepasar el 5%, entre el 2% y 3%, el efecto inflacionario no afecta con igual proporción los salarios. El 30 de diciembre, el decreto 1469 de 2025 estableció el salario mínimo al 23%. Un salario mínimo es devengado aproximadamente por 3 millones de personas. El precio de los servicios indexados con el salario mínimo incrementan los aportes a seguridad social con pensión, cuota de EPS, multas de tránsito, parqueaderos, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y vivienda de interés social e interés proletario, costos de procesos judiciales, notariado y registro. Con la variación anual de precios del índice de precios al consumidor, los arriendos, servicios públicos domiciliarios, como el agua, acueducto, gas y energía, según la cifra de diciembre y correspondiente a 2025, revelada próximamente el 8 de enero de 2026 por el DANE. La Junta Directiva, en la reunión de finales de enero de 2026, decidirá nuevamente la fijación de la tasa de interés de política monetaria a partir de la información disponible y como principal criterio la variación anual del índice de precios al consumidor, la inflación de diciembre y el año 2025. Por el momento, durará así un mes al 9,25% de las operaciones de mercado abierto. La liquidez y solvencia financiera de los bancos comerciales y con atención al público empresarial y las personas. Esto es Ondas de Economía y Ondas del Meta. Desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien. Ondas del Meta.